Hola amigos, bienvenidos un día más a este canal de Crimen y Misterio. Os envío un saludo allá donde estéis, deseando que hayáis tenido o tengáis un día excelente. Hoy os traigo un caso que dio para una película, pero yo creo que da para dos incluso. Yo creo que es un caso que os va a interesar mucho. Es un caso antiguo, es del 81, es de aquí de España. Y bueno, yo creo que merecería la pena algún que otro comentario, porque es un parricidio, pero de verdad que muy interesante, muy interesante. Pues bueno, os dejo con este suceso. Deseo si hacéis el favor que me dejéis un like y os suscribáis al canal, que me hacéis un gran favor. Ya sabéis que es gratis y para mí es muy importante. Y bueno, pues los comentarios también son muy importantes para mí e interesantes además. Pues así sin más os dejo con el suceso, el crimen o el parricidio de la Dulce Neus. Este caso sucede un 28 de junio de 1981 en España y como iréis viendo es un caso bastante complejo. El asunto comienza con un hombre llamado Juan Vila o Joan Vila en catalán, que nace en una familia muy humilde, pero muy humilde, de 12 hermanos. Eh, es un hombre que no tiene recursos, vamos, de ningún tipo. Eh, Le crían para trabajar y trabajar sin parar, de sol a sol. No le envían casi a la escuela, casi no sabe escribir ni leer básicamente. Y es una persona pues muy primaria, maleducada, no tiene un comportamiento social grato porque no recibió tampoco, no creció en ese entorno, entonces es muy brusco y muy poco sociable. Es una persona que acostumbra a tratar mal desde chico a la gente, al parecer, bueno, pues eso, por esa falta de sociabilidad o de saber estar que no había tenido. La otra parte se llama María de las Nieves, Soldevila, la llaman Neus porque es el nombre de María Nieves en catalán. Ella nació en una familia bien, se quedó huérfana con 5 años y fue criada por sus tíos. Sus tíos, la verdad, que se volcaron en ella como si fuese una hija, le dieron una buena educación, le dieron mucho cariño, muy buenos modales, saber estar, o sea, una persona encantadora y con un nivel cultural aceptable, no, bueno. Entonces, estas dos personas, pues lo que tiene el universo, pues se conocen, no tienen nada que ver, como podéis ver, pero bueno, se enamoran. La familia de Neus, los tíos, que en caso eran como padres, no estaban de acuerdo con esta relación porque, lo dicho, no tenían nada que ver y además ellos aspiraban a que Neus, pues era joven todavía, pues pudiese encontrar un hombre pues más culto, con mejores posibilidades, porque se tenía a sí mismo y a sus manos y bueno, como casi todos los padres, pues piensan que su hija o su hijo merece algo mejor. Y en este caso no había excepción, era lo mismo, ¿no? No obstante, ellos hicieron caso omiso a las opiniones externas y decidieron casarse. Se casaron y decidieron coger en traspaso un restaurante que mantuvieron durante unos cuantos años funcionando bien,
pero a última hora ya como que no rentaba tanto el negocio y decidieron pues traspasarlo y empezar una nueva actividad. Joan, que como os dije era un hombre muy trabajador, muy excesivamente trabajador, eh, se había dado cuenta, porque además era un hombre avispado para los negocios, que en la zona en la que estaban residiendo, que era Montmeló, un piso que tenían, se habían comprado, en esa zona estaba empezando a crecer mucho porque había mucha actividad fabril. Entonces, al haber tanta fábrica, pues había mucha gente que llegaba de fuera y venía a instalarse a esa zona. Entonces, decidió, con la inversión que había recogido de la venta del restaurante, invertirla en ladrillo o en la construcción. Habló con algún banco también para reunir más liquidez y empezó a construir. Empezó a construir y la verdad que le fue de maravilla. Como las cosas iban muy bien, pues bueno, empezaron a relajarse y a formar lo que era que pretendían desde siempre, una familia. Tuvieron 6 hijos, tuvieron 4 niñas y 2 niños que eran gemelos. Y la vida, pues bueno, más o menos les iba bien, no les faltaba de nada, o eso parecía. A ojos vista del exterior, Joan Vila Carbonell tenía en ese entonces 47 años, Neus tenía 37, él era, bueno, bastante mayor que ella, y él tenía muy mala fama y muy mala prensa entre vecinos y trabajadores porque era un hombre que no, lo dicho, no tenía un trato agradable con nadie, daba voces, faltaba el respeto, bueno, no sabía estar en absoluto y bueno, lo dicho, procuraba a la gente evitarlo, menos los trabajadores, que claro, no les queda otro remedio que aguantarlo, ¿no? Ella, Neus, era todo lo contrario, era una mujer dulce, amable, encantadora con todo el mundo, muy paciente, muy envolvente, vamos, no tenían nada que ver noche y día. Pues este matrimonio funcionaba pues muy bien a ojos vista, pero Neus no estaba muy contenta con el matrimonio en sí porque Joan, teniendo un patrimonio muy grande ya, habiendo solventado y recopilado un montón de dinero en los años que llevaban juntos, estoy hablando que esto ya fue, el suceso fue un 28 de junio de 1981, pues en aquel entonces Joan había reunido, bueno, Joan y Neus, que eran un matrimonio en sí, tenían 200 millones de pesetas de la época en el banco, más 21 propiedades. Juntando todo, el montante, llevándolo a euros de aquel momento, pues vendrían a ser casi 2 millones de euros, lo que tendrían de liquidez en el matrimonio. No obstante, Joan era bastante tacaño, por lo que cuentan. Yo siempre digo aquí que cuenta quien queda vivo, el que se va no tiene derecho ni a contar su verdad ni a defenderse. Entonces siempre se cuenta la parte del que sobrevive, ¿no? Entonces este hombre, por su parecer, era muy tacaño. Ella le gustaba, bueno, vivir bien y él no soltaba el dinero. Tenían una casa, una masía que se habían comprado en Huesca y en Esplús, y ellos iban para allí, tenían 110 hectáreas de terreno, o sea, pasaban por allí muchos veranos, fines de semana con sus hijos, porque a Joan le gustaba mucho la caza, eh, no les faltaba de nada, tenían asistenta, pero Neus se quejaba porque decía que Joan le daba 15.000 pesetas de la época para el mes y que con ese dinero tenía que pagar todos los gastos a la asistenta
y bueno, que no quedaba mucho dinero para ningún capricho ni nada. Entonces se quejaba bastante en este sentido. Pues Neus, vamos a empezar a contar un poco qué pasó aquí, qué pasó aquí, ¿no? Neus, que no era quien aparentaba ser, ¿eh? Le gustaba el dinero muchísimo a esta señora. Tenía una querencia pues fuera de lo común por todo lo que le llegaba a las manos, todo lo gastaba. Entonces, claro, tenía mucha contraposición para obtener sus caprichos por parte del marido, porque claro, a ella no le bastaba nunca lo que le diesen y él no soltaba tampoco. Entonces, bueno, por ahí, aunque ella callaba y, o al menos eso contaba, que callaba porque le tenía miedo y entonces que se aguantaba y ya está, ¿no? Pues Neus comenzó a pedir dinero prestado a familiares y amigos para, para caprichos, para tener dinero y comprar y hacer lo que le diese la gana. El problema es que ella pedía ese dinero y les ofrecía a la persona que se lo pedía, le decía, bueno, si tú me dejas tanto, yo te lo voy a devolver, pero con intereses altos. O sea que la persona que le dejaba el dinero iba a sacar una rentabilidad importante. La gente confiaba en ella porque, claro, tenía detrás la solvencia de su marido, que era un hombre, pues bueno, en los negocios, pues reputado. Como persona, pues al parecer era deplorable, pero en el nivel de aval de dinero no había problema, ¿no? Entonces ella empezó a tener este hábito de pedir prestado y lo que hacía es que como no le duraba el dinero nada en las manos, pues bueno, se buscó dos trabajos, uno en una inmobiliaria y otro en una tienda de cosméticos. A Joan no le importó, él llamaba a casa, preguntaba por la madre a los niños y mamá está trabajando y él no le importaba lo que hiciese, si quería trabajar, no le pedía tampoco, era su dinero, o sea, no se metía en esto. Y Neus, lo dicho, no era capaz a cubrir las deudas que tenía porque no paraba de gastar en cosas que, bueno, cosas que no eran trascendentales, pero que para ella tenían mucha importancia, ¿no? Entonces Neus llegó incluso a tener 3 amantes fijos y al parecer alguno esporádico que le facilitaban dinero, pues previos encuentros, ¿no? El caso es que la gente, pues bueno, empezó a premiarla de que quería cobrar la deuda que tenía con ella y Neus se vio sobrepasada porque no veía la manera de reunir ese dinero porque no era tanto ya que no podía. Entonces, ¿qué pensó? Dijo, oye, bueno, voy a ir a los bancos, como soy la esposa de Joan Vila, con decir eso, pues ya tengo, vamos a decir, un aval, les digo que no digan nada a mi marido, que él tengo permiso de él y que además lo que saque voy a devolverlo con altos intereses. Entonces, claro, los bancos, cuando ya nombraba altos intereses, pues los bancos se hacían los locos y decían, pues sí, vale, si te voy a dejar 5 y voy a sacar 10 encima, pues no hay problema, te lo dejo. Y así fue Neus, pues tapando deudas, otras deudas, haciendo deudas. Y llegó un momento en que las deudas eran impagables para ella. Era que debía 17 millones de la época. Entonces era un dineral, eran 100 y pico mil euros, serían hoy, en aquella época. Y se vio superada. Los bancos empezaron a premiarla. Le dijeron que o devolvía el dinero o llamaban a su marido para que abonase la deuda. Y le dijeron que tenía un tiempo límite para devolver ese dinero, que sería hasta el 29 de junio de 1981. Neus aquí se ve ya entre la espada y la pared. Si su marido se entera, pues sí, va a tener serios problemas,
es probable que se divorciase o, bueno, no sabía lo que podía pasar. Entonces decide en casa, se lleva a sus hijos a una cafetería, los reúne y habla con ellos y les cuenta que, bueno, que tiene, ella a los hijos los trataba, las cosas como son, los trataba con una dulzura y un cariño, vamos, como seda, como seda. Los hijos estaban encandilados, querían a su madre más que nada en este mundo porque su madre, ella siempre se lo decía, que ellos eran lo más importante para ella y que ellos sin ella, pues claro, tampoco podrían ir bien las cosas porque ella los querría siempre más que nadie en este mundo. Y que su padre, que bueno, ya sabían cómo era, que era un hombre, pues ella cuenta que este hombre, el marido, a los dos chicos varones, a los gemelos, les hacía trabajar desde que tenían 8 años en sus negocios de la construcción y que incluso les hacía trabajar hasta 10 horas, que no les permitía estudiar. Sin embargo, a la mayor le permitió estudiar una carrera. O sea, sus hijos tenían María de las Nieves, que era la mayor, tenía 18 años, luego tenía a Juan y a Luis, que eran los gemelos, que tenían 17, a Marisol, que tenía 14, María Dolores, que tenía 11, y Ana María, que tenía 9. Estos eran los hijos de Marisol, o de Marisol de Neus, perdón. Entonces los lleva allí a la cafetería y les cuenta que, bueno, que mamá que tiene un problema muy grande, muy grave, y que, bueno, que es un problema económico, que debe un dinero y que no encuentra la manera de pagarlo, entonces que va a tener muchos problemas con papá y que, bueno, que ella piensa que por ellos y por el bien de ellos, que lo mejor es que ella se quite la vida y así ellos, pues bueno, puedan seguir su camino. Su padre, pues bueno, les hará mm, sus pagos y su vida y que el problema es ella. El problema es ella, que es la que tiene el problema del dinero que debe. Y les explica lo que debe y todo, vamos, les habla las cosas como son. Pero que ella tiene que quitarse de en medio. Entonces, claro, los hijos, ante esta situación, ellos que adoraban a su madre, porque su madre eh, era tan envolvente, tan melosa, pues dijeron, no, no, mamá, si tiene que morir alguien, que se muera papá. Y entonces ella dijo, bueno, pues si es así, entonces pues casi mejor, ¿no? Quedamos solos y quitamos de en medio a la persona que es el problema, que es papá. Y entonces acuerdan mmm, que van a eso, a eliminar al padre. Y el 28 de junio de 1981, que era el día previo a que el 29 le llamasen a Joan para decirle la deuda que tenía Neus, pues deciden ese 28 de junio matar a Joan Vila. Joan Vila llega de fuera, de la calle, estaban en Esplús, en Huesca, en la Masía. Él llega a la casa, come solo, están los chicos viendo la televisión en el salón, pregunta por Neus, le dicen que está arriba, él se toma junto a ella, sube a la habitación, se toma junto a ella una infusión. Él no sabe que en esa infusión le pusieron un sedante. Él cuenta a ella que le dice que quiere tener, porque ella ya se había dicho que se sentía mal, pero que ya se sentía mejor, que le apetecía tener relaciones íntimas con ella, que ella le accede, en ese sentido no tenían problemas, y que bueno, tras tener las relaciones, que ella después de un rato se siente mejor, y entonces que decide bajar al salón con los niños porque él se queda dormido, está con un slip, era verano, hacía calor y se queda dormido pues mirando hacia la ventana, de espaldas a la puerta y ella se levanta y se baja con los niños al salón. Cuando baja al salón, la hija mayor, María de las Nieves, eh, que sabía lo que iba a pasar, se había salido de la casa, no quería estar presente.
quedaban las dos pequeñas y los tres del medio, ¿no? Los adolescentes. Entonces estaban con la asistenta, Inés Carazo se llamaba la asistenta. Y Neus le dice a la asistenta que coja a las niñas pequeñas, a María Dolores y a Ana María, 11 y 9 años, y que las saque a dar un paseo por fuera, se aleje un poco de la casa y que se les iba a pasear, ¿no? Entonces, cuando ya se queda con los dos gemelos y con Marisol, los dos que tienen 17 años y Marisol que tiene 14, les dice, bueno, ya sabemos lo que hay que hacer y es ahora. Y saca una pistola, una Star de 9 milímetros, que la había comprado al parecer Joan, por precaución, parece que cuentan que sí puede haberla comprado de forma ilegal, no se sabe tampoco, y él la compró porque él era militante de un partido de ultraderecha llamado Fuerza Nueva, y bueno, pues en ese momento había en España muchas bandas terroristas, también podía tener algún problema, pues, qué sé yo, por financiaciones. Él, como protección, se compró una pistola que tenía en casa guardada. Su mujer, claro está, sabía dónde estaba esa pistola. Y la bajó y se la entregó a su hijo Juan, uno de los gemelos, y le dijo, toma, vas tú y lo haces, disparas a papá. Este se echó atrás, dijo que no podía. Neus, muy tranquila, muy relajada, tratándolos con mucha dulzura, le da la pistola a su otro hijo Luis, al otro gemelo, que dice que tampoco puede disparar al padre. Y entonces Marisol, la de 14 años, la hija de 14 años, dice, bueno, soy yo, porque la madre se queda mirando para ella, compungida, y dice, claro, no me queda más remedio, tengo que ser yo la que lo haga. Y entonces dice que es ella la que se va a encargar de hacer esto al padre. Sube las escaleras, se arrodilla al lado de la cama, del otro lado de la cama, donde estaba su padre acostado, sujeta con las dos manos para tener un tiro certero y le dispara en la nuca, dejándolo pues muerto. Luego bajan todos a la cocina, al salón, y llaman a la asistenta para que vuelva a casa con las niñas, la avisan con una voz, y a la hija mayor, a María de las Nieves también, para que vuelvan, porque bueno, le cuentan que era la versión que iban a contar, que tienen que salir huyendo rápidamente de allí porque han venido una gente a por su padre. Entonces, bueno, se van de allí, cogen los dos coches, el de Iván y el de Neus, meten a toda la familia y se van a Montmeló, a su piso. De la que van, entierran la pistola y los casquillos en una zona indeterminada del camino, del trayecto, bueno, determinada, en una zona de la autopista. Y se van a Montmeló y esperan 3 horas y entonces llaman a la Guardia Civil y les cuentan que entró en casa, en Splus, entraron unos encapuchados y que bueno, que no saben lo que puede haber pasado con su marido, que ellos que están en Montmeló, que les mandaron marcharse los encapuchados y que bueno, que para que vayan a ver qué pasó. Entonces la Guardia Civil les dice que vuelvan a casa, ahí a Splus, a Huesca. Y ella coge a sus hijos, regresan con la asistenta, todos allá, y cuando llegan, pues ya está la Guardia Civil esperando y se dirigen todos al cuartel. En el cuartel cuentan, les interrogan, por supuesto, son los únicos que había en la casa, y les interrogan y entonces ella cuenta que, bueno, que ella estaba la puerta abierta y llamaron al timbre y entraron 2 hombres encapuchados y le preguntaron por su marido y ella enseguida pensó que podía ser una banda terrorista, que podía ser la ETA, el Grapo, bueno, cualquier banda de estas características que venía por su marido y a lo mejor también a por su familia. Entonces ella que no puso ninguna oposición y les dijo que bueno, que el marido que estaba arriba
durmiendo en el dormitorio principal del primer piso, y que entonces estos hombres le dicen, así sin más, que coja a sus hijos y salgan de allí huyendo. No lleven nada, solo se vayan. Y que en 3 horas no llamen a la Guardia Civil ni a la policía. Y ella que obedece por supuesto, lo primero sus hijos. Y entonces se van y claro, no sabía nada más. Cuando interrogan a los chicos también, uno de los gemelos cuenta la misma versión, todos absolutamente, y el gemelo dice que él vio a uno de los asaltantes que iba encapuchado con una camisa de cuadros, pero resulta que en la entrada de la casa, desde el salón, que era donde ellos estaban viendo la televisión, que es lo que cuentan, que estaban viendo la televisión cuando entran los encapuchados, pues hay un cristal amarillento translúcido, o sea, que no opaco, perdón, que no se ve el otro lado y que era imposible que este chico hubiese visto al encapuchado con una camisa a cuadros. Esto era, como era extraño que unos encapuchados llegasen, estuviese la puerta abierta de la casa y tocasen el timbre para entrar. Bueno, eran incongruencias, pero bueno, la policía pensó que a lo mejor el estrés, el shock, todas estas cosas, bueno, puede llevarles a cometer errores en las declaraciones, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezan a investigar y, bueno, no encuentran una conexión con lo que puede haber pasado allí. A Joan, la familia la había intentado en ese periodo en el que tenían de vigencia hasta que fuese la llamada de los bancos, la familia había intentado envenenar a Joan echándole en la comida, en la bebida, cabezas de cerilla, fósforo, para ver si lo envenenaban, pero no le pasó nada. También habían intentado manipular el coche, pero no supieron. Entonces optaron por el tiro, ¿no? Pero bueno, esto es para que lo sepáis, que ellos habían intentado hacer cosas para exterminar a Joan y no habían resultado, ¿no? Entonces, bueno, la policía se queda un poco ahí en stand-by porque no saben por dónde tirar, eh, y relacionan e investigan esa parte de política de Joan, pero bueno, era una persona que estaba así metida en un partido político de esas características de ultraderecha, llamado Fuerza Nueva, pero que no era un militante, no tenía ninguna relevancia dentro del partido político, con lo cual, ¿quién iba a querer matarlo por esa causa? No lo veían. E investigaban las cuentas de Joan, a ver si a lo mejor tiene algunas deudas, no, Joan, transparente, solvente, no debe nada a nadie, tampoco le encuentran enemigos, con lo cual las cosas empiezan a tornarse un poco extrañas y se quedan aquí como la Guardia Civil un poco en stand-by porque no saben por dónde van a tirar. Joan, al parecer, había hecho unos seguros de vida pensando en la familia, por si a él le pasaba alguna cosa, que ellos quedasen bien protegidos, a pesar de, fíjate, el dinero que tenía, pero todavía ha hecho estos seguros de vida, que la familia cobró pues poco tiempo después de fallecer Joan. La policía empezó a sospechar algo raro porque al poco tiempo de fallecer Joan y tener ellos este dinero, ella, Neus, la madre, pues agarraron el dinero y empezaron a vivir pues a lo loco. Ella se compró un descapotable, le compró un coche nuevo a su hija, a los hijos les compró cada uno una moto, se compró un apartamento, lo amuebló muy ostentosamente, vamos, tiraba dinero como si no hubiera un mañana. Todo caprichos, bolsos, a vivir que son 2 días. Y claro, la policía y la Guardia Civil decían, oye, pues es que esta gente parece que no siente ningún dolor ni ninguna pena por el fallecimiento del padre y el marido, ¿no? Entonces empezaron a mirar hacia ellos con un poco ya de recelo, ¿no? Qué cosa más extraña. Y se pusieron a investigar a Neus. Y es cuando la policía, la Guardia Civil, se entera de todo lo que conté anteriormente, de que ella no es quien parece ser, que ella tiene un montón de deudas, que debía mucho dinero y que estaba con la premura de pagar. Pero claro, que tenía amantes, todas estas cosas, pero claro, son cosas que saben, pero
no tienen una certeza de que diga, bueno, lo mataron ellos o lo mató ella. Entonces, la cosa sigue así parada. Bueno, pues resulta que Neus, como pedía dinero a todos los que podía, también había pedido dinero a la empleada doméstica que tenían, a la sirvienta. Y la sirvienta, después de fallecer el señor Joan, pues se vio un poco superada por la situación y le dijo a Neus, que llevaba 12 años con ellos, que quería dejar el trabajo y, bueno, pues dedicarse a descansar una temporada y después, bueno, pues planificar un poco a ver qué iba a hacer, que si le, ahora que tenía tanto dinero ya, pues que le devolviese el dinero que le debía más los intereses que le correspondían. Y Neus le extiende un cheque y la manda para el banco para que vaya a cobrar lo que le debía, ¿no? Cuando llega al banco, Inés Carazo entrega el cheque y en el banco le dicen que esa cuenta no tiene fondos. Se queda sorprendida porque ahora hay mucho dinero en la casa, en la familia. Les dice que revisen, por favor, y les dice, no, no, aquí no hay, en esta cuenta está vacía, no hay nada. Y se enfada muchísimo, pero mucho, mucho en el banco, y dice algo así como yo hablé de lo que pasó ahí, lo que hicieron, esta familia tiembla. Lo dijo en alto, muy enfadada. Y los trabajadores del banco no se les escapó porque era voz populi que esa, en esa familia había pasado algo y que estaban siendo investigada la muerte de este hombre. Entonces, la gente que trabaja en el banco, el director, llama a la Guardia Civil y les comenta esta conversación, bueno, esta conversación, esto que dijo la mujer allí, y la Guardia Civil la emplaza a las dependencias para que cuente, a ver, qué sabe ella que puede hacer caer a toda esa familia. Ella se cierra en banda y no, que no cuenta nada, que no sabe nada, que no sabe nada, y bueno, pues nada, si no quieres hablar nada. Entonces la Guardia Civil llama a su hijo y le dicen al hijo, mira, tu madre puede verse involucrada en un asesinato sin tener culpa de nada, probablemente, no quiere confesar, sabemos que ella sabe algo importante para esclarecer este caso, así que háblalo con ella porque a lo mejor termina teniendo una condena de prisión sin necesidad de tenerla. Entonces el hijo convence a la madre de que si sabe algo, pues que lo diga. Y Inés Carazo va a las dependencias de la Guardia Civil y cuenta todo esto que hemos contado, ¿no? Ella dice que, bueno, que ella oía porque andaba para aquí y para allá, por la casa, y que iba escuchando y que llevaba un tiempo, que run, 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 que iba cogiendo retazos de las conversaciones y que tenía la seguridad de que en la familia iba a pasar algo porque por lo que oía y vamos, y que cuando la mandaron marchar con las niñas, pues ella supo que es que iban a eliminar al padre. Entonces, bueno, comentando ya esto, la Guardia Civil ya tiene un testigo y van a por la familia y son detenidos. En junio del 82 se les detiene a todos y se les juzga y cada uno recibe una condena, pues la correspondiente. Por ejemplo, María de las Nieves, la chica que estaba afuera, la mayor, la de 18 años, la que salió de la casa, que no quería saber nada, es condenada a 14 años de prisión. Los gemelos, a 10 años de prisión cada uno. Marisol, que fue la mano ejecutora, eh, como es menor, tiene 14 años nada más, es enviada a un correccional por el Tribunal de Menores, tutelar, y allí está 4 años internada y cuando pasan esos 4 años pues la recoge eh, alguien de la familia y se hace cargo de ella para siempre, porque claro, a Neus le habían caído de prisión 28 años, entonces iba a tardar mucho tiempo en salir. Y a la empleada doméstica, a la sirvienta, la condenaron a 6 meses de arresto y a una multa bueno, por encubrir, por no haber dicho, confesado lo que sabía, ¿no?
Pues bueno, estas fueron las condenas. Esto ya os digo que fue espectacular aquí en España, un crimen de una familia entera que se organiza y se pone de acuerdo para eliminar al cabeza de familia. La verdad que nunca se había visto, ¿no? Es tanto así que deciden, se hace una película de este suceso en España y invitan a Neus, 1 de octubre del 86, invitan a la familia, bueno, a Neus y a la niña de 11 años, que bueno, por aquel entonces era una adolescente ya de 14, 15 años, a una premier que iban a estrenarse la película y no se sabe cómo, Neus consigue, junto con su hija adolescente, huir del lugar de la premier. Se suben en un autobús que se dirige a Portugal y huyen de España, prófugas. Y se va, bueno, prófugas no, prófuga la madre, y se van a Portugal. En Portugal, Neus, como no tenía recursos, pues decide vender exclusivas, 3 exclusivas, a una revista llamada Interview. Aparte, vende un topless y con ese dinero que recauda, pues bueno, tiene para pagarse un pasaporte falso, con un nombre falso, por supuesto, se pone Montserrat, y de ahí saltan a Sudamérica, y en Sudamérica, bueno, se mueven por 2 o 3 países y decide quedarse en Ecuador. En Ecuador pasa una temporada y como Neus tampoco es que le gustase trabajar, pero le gustaba mucho el dinero, pues se dedica a la venta de esmeraldas falsas. Eso es lo que se dedica. Está allí un tiempo y es detenida en Quito en 1988, cuando estaba haciendo una transacción de ventas falsas. La detiene la policía ecuatoriana y la envían de retorno a España en mayo de 1989 para que acabe de cumplir la condena aquí, porque sabían que era una prófuga, estaba puesta como huida de la justicia española. Pues después de esto le dan un permiso provisional para que salga, eh, bueno, vamos a decir que un poco, no se entiende cómo, pero que salga unos días de la cárcel, y en esos días que sale vende una exclusiva en la que cuenta que va a casarse con un empresario catalán. Y bueno, gana un dinero, aparte escribió unos libros que pues, la verdad no tuvieron éxito, pero escribió unos libros ahí en la prisión. Y durante este tiempo que todos estuvieron ya separados y cumplieron sus condenas, los hijos al parecer se dieron cuenta de que los había utilizado en realidad, que ella lo que quería era el dinero del padre y deshacerse de él, que el padre a lo mejor no era tan malo como ella siempre les pintó, y ellos como niños asumieron y vieron el sufrimiento de su madre. No sé, ella decía que él era violento con ellos, eh, que a los hijos les pegaba con el cinturón, que a ella quiso separarse, pero que la amenazó con quitarla delante a ella y a los hijos. Bueno, ella contaba muchas cosas, pero bueno, al parecer los hijos al final se desdijeron y dijeron que no. De hecho, Marisol, la niña, la que disparó en el juicio que hubo en el 82, cuando fueron detenidos, bueno, al año siguiente, se desdijo y dijo que había sido su madre la que había disparado. Y después, tiempo más adelante, también dijo que su madre había sujetado sus manos, las manos de su hija, con la pistola y la había ayudado a disparar. Bueno, el caso es que los hijos le dieron la espalda a todos, a la madre. Todos hicieron su vida, se alejaron de ella. A fecha de hoy, ella vive en Montmeló, sola, porque se casó con este hombre. Cuando ella salió en 2012,
libre ya de prisión. Se casó con este empresario catalán que, bueno, se casó estando en la cárcel con este hombre. Y este hombre después falleció en 2003 de una enfermedad larga terminal, ¿no? Entonces, bueno, está sola, intentó acercamientos con sus hijos, pero ninguno quiere saber nada de ella. Bueno, pues este es el caso que os traje hoy, el crimen en familia, la Dulce Neus, que es el caso de cómo una persona puede llegar a influir de tal manera en sus hijos o en otras personas con la psicología, ¿no? Con el saber estar. Ella, ya os digo que la podéis buscar entrevistas a lo mejor en prensa, que hay alguna, y vais a ver cómo es ella y con qué frialdad, ¿no? Con qué cinismo, medio sonriéndose, cuando le preguntan, Neus, ¿quién mató a Joan? Y ella se sonríe y pone una cara de verdad que te da escalofríos y dice ella, la nena, fue la nena la que mató a su padre. O sea, ella se quitó el muerto, nunca mejor dicho, de encima e intentó quedar como el aceite por encima, como que, mira, entre ellos acordaron esto, yo no les mandé, pero ellos quisieron hacerlo. Y no sé lo que ella maquinó en su cabeza, que no debía estar muy bien, pero bueno, para que se vea que una manipulación puede llevar a hacer cosas que no están previstas en tu mente nunca. Bueno, pues espero que os haya interesado. Eh, lo dicho, me dejéis comentarios porque ya os dije, no da para una película ya la hicieron, que se llama Crimen en Familia, pero da para dos, porque esta fuga y esta que hizo detrás, después de esta prisionera, la verdad, es alucinante. Entonces, bueno, me dejáis, si hacéis el favor, un like, os suscribís, que es gratis, ya os lo dije al principio, que me hacéis de verdad un favor y no cuesta nada. Y bueno, pues nada, volveré con un crimen o un misterio, no lo sé. Disculpar por la tardanza, pero bueno, nos vemos. Chao.